Buenos días, este es el tercer contenido que se les ha enviado y contando con el contenido que desarrollamos en clase son cuatro en total, pero este es el tercero enviado, ¿entienden? Que se llama semana 3. Bueno, siguiendo ¿verdad? Con el mismo sistema, vamos a controlar las respuestas. Alguno que otro compañero ya entregó esta tarea, no importa. El que quiera seguir, sigue. Para eso tiene su cuadernillo. Bueno, entonces nos vamos a referir a la salud sexual y reproductiva. Salud reproductiva, salud sexual. Perfecto. Dice tratados y convenios internacionales sobre la sexualidad. Para lograr justamente todo esto del cual estamos hablando aquí, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos y también hablamos de la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo alcanza la humanidad a tener en cuenta esto? A través de los tratados y convenios internacionales a lo largo de la historia, defendiendo justamente esos derechos sexuales. Bien, nos remitimos a la página 37. Voy a ampliar un poquitito más para que sea mejor. De las actividades, dice define salud sexual, salud reproductiva. La salud sexual se refiere a todo lo que tiene que ver con la sexualidad sana. Esto está así bien clarito. Es un proceso continuo de bienestar físico, psicológico, social relacionado con la sexualidad. Empieza a explicar un poquitito más adelante, ¿verdad? Salud reproductiva, dice, con el tema de la reproducción. Es un estado de bienestar físico, mental y social. No se trata solamente de la ausencia de dolencias y enfermedades en lo relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos, dice. También, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Vivimos nuestra salud reproductiva cuando podemos decidir conscientemente y bien informados cuándo, cómo tener o no tener incluso hijos. Con respecto a la reproducción es un derecho. Entonces, tiene que ver con los derechos humanos, derechos sexuales y derechos también reproductivos. Bien, pasamos al siguiente punto. Dice, contesta, ¿por qué el ser humano puede regir su impulso sexual a través de la razón? O sea, la racionalidad humana es superior al instinto sexual. ¿Entienden? O sea, yo puedo controlar mis impulsos sexuales. No soy ningún animal irracional. O sea, tengo razón y esa razón entonces hace que yo pueda controlarme. Esto van a encontrar ahí en el texto, seguramente de una mejor forma. ¿Por qué se debe valorar la sexualidad? Es fundamental. Vamos a mirar un poquitito de eso aquí. Salud sexual y reproductiva. Debemos valorar la sexualidad ya que esta es la parte fundamental para nuestra realización personal y familiar. O sea, la sexualidad es una forma de expresión. El hombre se expresa, va a tener una familia, va a tener amigos, va a tener amigas. O sea, a partir de la sexualidad, entonces, que es fundamental, nos relacionamos con la sociedad misma. Bueno, ¿a qué se refiere los roles masculinos y femeninos? Bueno, este es un tema también controversial. Hablamos de los roles tradicionales, pero estos roles tradicionales no son determinantes. Antes la mujer salía, mejor, se quedaba en casa a trabajar tradicionalmente. Hoy en día ella también sale a buscar el pan de cada día. Ambos salen, el varón como la mujer, y ambos tienen los mismos derechos. Dice, antes, se encargaba del cuidado de la casa y el hombre salía a trabajar. La mujer cuidaba a sus hijos y la familia en general y el hombre buscaba el sustento para la casa. La mujer era la parte más sensible, la parte más emocional, emotiva,
y el hombre era fuerte y decidido. Digo, era en el sentido de los roles tradicionales. Esto hasta hoy en día se mantiene, pero por supuesto que no en todos los casos. Dice, la mujer era dependiente, sin autonomía, no tomaba las decisiones. El hombre tomaba las decisiones, era autónomo, independiente. La mujer antes trabajaba en casa y tal, salía también a trabajar, algunas veces, o sea, en pocos casos, y solo trabaja fuera de la casa. El hombre no hace las tareas de la casa antes, o sea, tradicionalmente. La mujer era la que expresaba sus sentimientos y el varón reprimía estos sentimientos. Bueno, las consecuencias de estos roles tradicionales vemos aquí. La subvaloración de la mujer, la sobrevaloración del varón. Había una jerarquía, el hombre manda y la mujer obedece. Miren, se imagina, con los roles tradicionales, que en muchos casos todavía se dan. Violencia intrafamiliar, relaciones entre hombres y mujeres poco respetuosas, poco solidarias. ¿Por qué? Porque el hombre se sentía siempre superior. Entonces aquí tenemos los roles tradicionales. Aquí habla en general un poquitito, dice tradicionalmente los varones tal cosa, así pueden empezar a desarrollar un poquitito esto. Ponen lo esencial y aquí están las consecuencias que estábamos mencionando. Después también hay consecuencias con respecto a una sexualidad irresponsable. Aquí tenemos la sexualidad responsable, responsables. Y por supuesto que por el contrario a todo esto viene la irresponsabilidad, en el sentido de la falta de protección, la falta de tener esos controles. Miren, cuando hablamos de sexualidad y hablamos de la parte de las relaciones sexuales, estamos hablando de personas que ya están preparadas para ese efecto. No hablamos de menores de edad, por sobre todo. ¿Estamos? Bueno. Dice después, escribe en el cuadro los tratados y convenios internacionales sobre la sexualidad ratificados por el Paraguay. ¿Qué significa ratificados por el Paraguay? Los tratados se hicieron en muchísimo tiempo y durante muchísimos años, sí, pero el Paraguay a través de sus leyes ratifica o no esos derechos. Hay muchos de los derechos sexuales y reproductivos que el Paraguay aún no ha ratificado o quizás nunca los ratifique. Puede que nunca se ratifiquen estos derechos, pero de igual forma son derechos humanos universales y justamente con respecto al mundo, a las Naciones Unidas. Como ya estaba diciendo, ¿de qué forma el Paraguay ratifica estos derechos? A través de sus leyes. Por ejemplo, los derechos del niño a través del Código del Menor. Hoy en día se llama el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y así. Bueno, vemos un poquitito aquí los convenios internacionales. Aquí vemos, sí. Estos son justamente los derechos ratificados por el Paraguay. Dice en la Convención de Derechos del Niño, como estaba yo mencionando, a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el año 1990, dice aquí, que es muy reciente, ¿verdad? Los derechos, o sea, el Código del Menor es más reciente incluso. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en Brasil, ¿verdad? Y dice ratificada en Paraguay por la ley tal, en el año tal. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificada por el Paraguay, ahí está. Y esto con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se refiere a los derechos de la mujer también. Y aquí también, y aquí tenemos del niño. Dice después, convenio igualdad de oportunidades y tratos entre trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. También tiene que ver con los derechos del varón y de la mujer por sobre todo.
Bien, roles tradicionales, ¿no? Roles tradicionales que estábamos mencionando ya. Se pone breve, así, sintéticamente, citando. Y roles en la actualidad, esto me olvidé mencionar cómo son los roles en la actualidad. Aquí está, miren. Se adquiere una actitud diferente a lo que socioculturalmente se les imponía, e incluso se les impone aún. Y del mismo modo también se comienza a cuestionar los roles tradicionales. Bueno, esto pueden leer, está muy lindo, ¿verdad? Todo bien claro. Después, explica el comportamiento sexual en el entorno. O sea, ¿qué es lo que vos ves en el entorno? ¿Qué tipo de comportamientos sexuales? Te vas por la calle, hoy en día no te puedes ir, ¿verdad? Pero bueno, te vas por la calle, ¿qué ves? Parejas heterosexuales, tal vez parejas homosexuales, que no es tan frecuente en nuestro contexto, tal vez en la capital, pero aquí no. Entonces, todo lo que uno ve, por ejemplo, ve parejitas, ve, qué sé yo, personas adultas, incluso adolescentes, ¿qué es lo que vemos? Esto es personal. Después hablamos la responsabilidad en el amor sexual, en las relaciones sexuales. ¿Cuál debe ser la responsabilidad que deben tomar esas personas? Y también con respecto a la libertad en la pureza en el plano sexual. Esto habla un poquitito de cuando hablamos de pureza, hablamos de integridad, hablamos de no tener relaciones sexuales siendo adolescentes e incluso jóvenes. Esto requiere una preparación, una madurez física, y no solamente física, sino una madurez emocional, psicológica. Bien, lee el siguiente testimonio y luego emite tu opinión. Aquí está una niña de 15 años. Dice: yo tenía 15 años y creía con todo mi corazón que era amor. Me dijo que si lo amaba se lo debía demostrar, y así lo hice. Poco tiempo después él ya no quería pasar el tiempo conmigo, solo con mi cuerpo. Bien, esto es para analizar un poquitito. Lee la siguiente noticia y responde estas preguntitas. Dice: ¿por qué crees que los medios de comunicación hablan sobre sexo? En base a la lectura. ¿Por qué debes decir no a las relaciones sexuales precoces? El precoce aquí con C. ¿Qué significa la sexualidad responsable? ¿Por qué algunos jóvenes están en riesgo en su relación sexual? Expresa consejos a seguir para una relación sana de pareja joven. También personal. Aquí están los 4 indicadores, pero miren, estas actividades se hacen. Busca en diarios, revistas, información sobre temas relacionados a la sexualidad en la actualidad. Dice: presenta al docente un informe de lo leído. Vas a escribir esto, vas a escribir y vas a hacer un informe, que es un informe, un escrito, un comentario, o ni siquiera un informe es comentar, sino lo que encontraste poner ahí de forma sintética. Dice: recuerda colocar la fuente consultada. O sea, si extrajiste del diario ABC, por decir, entonces pones de dónde extrajiste, o qué libro usaste, o qué páginas visitaste. La forma de presentación queda a criterio del docente. Y en este espacio se pone así de forma breve: mira, si no me presentas esto, no presentes aún el trabajo, porque te voy a pedir, necesariamente vamos a hacer esta actividad. Bien, cualquier duda entonces me preguntan en el grupo. Y bueno, esta tarea se presenta esta semana hasta el mira, puedes entregar cualquiera de los días. Mañana es martes, hoy estoy filmando. Mañana es martes, mañana vamos a hablar cualquier consulta que tengan. Y tienen tiempo toda la semana, incluso sábado, domingo, para entregar, pero deben entregar.
En total con este trabajo ya van a tener 4 y eso ya es interesante. Son 4 contenidos en este tiempo, ¿verdad? 4 contenidos es interesante ya. Bueno, cualquier duda entonces a la orden.